¿De dónde viene una puesta de sol? ¿Cómo se produce esa sinergia que nos hace movernos sobre un eje en perfecta sinfonía de ritmo y color de astros que flotan a nuestro alrededor? Las pocas evidencias hasta ahora nos revelan paisajes mágicos, paisajes nuevos cada vez, nuevos infinitamente. ¿Cómo se origina el universo? ¿Cuál es la teoría más certera? ¿Ciencia? ¿Filosofía? ¿Fe? Cada teoría guarda su verdad, una verdad que reflexiona sobre las bases principales de cada doctrina: experiencia, comprobación, misterio, posiciones de posiciones que establecen criterios, criterios que se sustentan o no para muchos. ¿Cuál teoría filosófica se acerca más a la verdad de la creación del universo, o al menos es más aceptada? El detalle con las teorías que explican el origen del universo es que no es una, son varias. Inclusive, para contarles, esa fue la primera pregunta que se hizo un ser humano al empezar a hacer filosofía. Digamos, un Tales de Mileto, un Anaxímenes, un Anaximandro, fueron los primeros que empezaron a postular eso. Pero la etapa más importante para intentar responder ese asunto fue la etapa moderna, la etapa postmoderna. Estoy hablando de un siglo XV, un siglo XVI, cuando ya hay exponentes que empiezan a reflexionar bajo el criterio de la ciencia y empiezan ya a argumentar más lógicamente ese asunto. Entonces, hay exponentes como el Copérnico, que aunque sea científico, también fue filósofo. Entonces, dan aportes válidos y desde ahí empieza una nueva postura de pensamiento. Es la teoría del creacionismo una forma simple para la humanidad de responder incógnitas universales? Si nos quedamos con el solo creacionismo, pensándolo desde el fanatismo religioso, pues sí, porque es simplemente dar una respuesta sin mayor profundización. Dios lo hizo y ya. Según la teoría del Big Bang, ¿qué causó la expansión del universo y cómo se está expandiendo? De lo que es la teoría del Big Bang se entiende que es una concentración de energía, podríamos decirlo como tal vez como un giroscopio que está dando vueltas a cada rato y constantemente, y llegó a un punto donde la energía que contenía este movimiento ya no dio más abasto, por lo tanto causó una gran explosión que empieza con todo lo que es la expansión y la creación del universo. Entonces podríamos hablar que la Tierra o que el universo se expande, más que todo el universo se expande y que sigue avanzando como si tuviéramos una pelota. Si nosotros tenemos una pelota, nosotros tiramos la pelota y va a llegar a un punto de energía máximo. Entonces, así en ese mismo movimiento de la pelota en que sigue subiendo y subiendo o hacia alguna dirección, gracias a la energía que está en ese momento, así es como podemos explicar cómo se expande el universo de galaxias, planetas, cosmos, entre otros. ¿Qué define la ciencia como infinito? ¿El universo es infinito o tiene algún límite? Pues ese es el objetivo principal de la ciencia, ver hasta dónde llega el conocimiento humano y la maximidad del universo también. ¿Existen límites para lo que la ciencia puede explicar acerca del origen del universo y la vida? ¿Y es aquí donde la filosofía y la religión entran en juego? Hay que ser realista, nadie tiene el conocimiento completo de la realidad. ¿Tendría usted que estar al inicio del mundo para saber que el mundo fue como se estructuró? ¿O tendría usted que estar fuera de esta realidad y ser un personaje atemporal para estar y contemplar todo lo que se dice? Hay teorías y lamentablemente la ciencia tiene límites, no puede explicarlo todo porque no tiene forma de explicarlo todo. Ahí es donde entran otros saberes como el mío. ¿Puede la evolución ser vista como el método a través del cual un ser supremo creó la vida? Claro, de hecho así es como lo vemos las personas de fe. La evolución responde a los cambios del ambiente, a los cambios de las circunstancias a los que cada ser vivo se tiene que adaptar. Sin embargo, las cosas van pasando de una manera muy vista como un diseño. Ahí en ese diseño, en ese mapa de la forma en que se va dando la evolución, es donde vemos la acción de Dios. ¿Ya? Entonces la evolución, claro que sí se puede ver desde la fe también. ¿Cuál es el factor principal por el cual la religión ha creado dogmas para la explicación de procesos evolutivos? La iglesia no crea dogmas, los dogmas se definen en la iglesia, es decir, se les da forma. Como seres humanos siempre buscamos explicaciones a las distintas situaciones que tienen que ver con nuestra existencia, el antes,
el ahora y el futuro, que es una inquietud que tenemos todos. Y de alguna manera buscamos una respuesta. Y la religión también da una respuesta a esto. Una respuesta que tal vez en su momento pudo haber sido la única, pero que los avances de la ciencia pues han permitido de que se ilumine con los descubrimientos, con la experiencia, con la reflexión también filosófica, y se va complementando. Como te decía, la Iglesia no crea los dogmas, existen desde el principio, es decir, existen desde que existe la Iglesia. La Iglesia no como institución, porque de allí nos perdemos, ¿verdad? No como estructura, sino la Iglesia como comunidad. El dogma es algo que ha creído la comunidad de fe que seguía a Jesús, y después quienes heredaron esas enseñanzas de Jesús a través de la tradición oral, como decimos en Iglesia, la tradición con T mayúscula. ¿Cómo influyen las creencias religiosas en la forma en que la sociedad acepta o rechaza las teorías científicas sobre la creación? No es tanto las creencias religiosas, sino el fanatismo religioso que puede tener una persona. Porque las creencias me definen a mí cómo yo me voy a desarrollar en mi vida. Sin embargo, no me niegan la búsqueda de la verdad. Más bien al contrario, la fe nos dirige a nosotros en la búsqueda de la verdad. ¿Qué beneficio ha traído a la humanidad que la religión nos dé las respuestas a los enigmas de la creación del universo? Sí ha tenido su relevancia porque evidentemente intenta responder los vacíos que la ciencia no logra llenar. Entonces da una hipótesis, una versión respecto a su explicación, pero es un porcentaje de validez, más no pueden estar 100% seguros porque tendrían que ser Dios para poder saber todo eso. ¿Quiénes eran los padres de la Iglesia? Es un tema que da para muchas cosas, ¿verdad? Pero los padres de la Iglesia eran los pensadores de ese tiempo. Ahí podemos mencionar a algunos más conocidos y tal vez más recientes, San Agustín, para tener una idea, y tal vez porque es más conocido. Pero es una búsqueda de darle sentido a la vida, y no solamente a la vida material, a la materia, sino también a la vida espiritual, porque el ser humano tiene estas dimensiones en sí mismo. Lo que tenemos que hacer es, cuando vamos en ese camino de la verdad, tratar de descubrir con sinceridad y con honestidad a partir de la objetividad científica, ¿sí? Pero esa objetividad científica no tiene por qué negar la vida de fe, ¿no? El hecho que yo sea creyente no me hace a mí rechazar o aceptar una teoría científica. La aceptación o el rechazo de una teoría científica tiene que ver con la objetividad del pensamiento. La ciencia es un don de Dios, es un don del Espíritu Santo. Entonces, de esa manera es ese conocimiento científico que me tiene que ayudar a mí a rechazar o aceptar una teoría científica. ¿Qué papel desempeña la física cuántica en la comprensión del origen del universo? Bueno, la física cuántica es un área de la física nueva, verdaderamente reciente, comparado con la física clásica de Newton. ¿Y por qué nos dice que nos permite conocer esto? Bueno, a partir de grandes experimentos, como por ejemplo los aceleradores de protones que hay dentro de Europa, los cuales hacen girar dos átomos, solamente dos átomos en tubos de cantidades y dimensiones inimaginables, que si en algún momento logran colisionar entre ellos, pueden predecir dos cosas. La primera, producir el bosón de Higgs, que es como la famosa llamada partícula de Dios, que es en el cual se crea el universo. Y la segunda posibilidad es que si chocan esas entre con una fuerza y una cantidad y una posición exacta, podrían generarse un agujero negro o un Big Bang dentro de nuestro planeta Tierra. Entonces nosotros podríamos ver cómo se forma un universo dentro de nuestro propio universo. Entonces, a partir de esto y todos los avances a nivel de ingeniería, de mecánica, instrumentales, de ciencia, de física pura aplicado, podemos ver cómo la mecánica cuántica interactúa para comprender nuestro universo y por qué no hasta replicar uno
dentro de nuestro planeta que ya todo eso existe. ¿Cómo conciliar la teoría de la relatividad y la mecánica cuántica en el contexto del origen del universo? Hay que entender que la mecánica cuántica es un modelo que intenta predecir y explicar algunos comportamientos. La mecánica cuántica en la actualidad igual tiene algunas falencias que no han podido ser demostradas. Desde la perspectiva del universo y cómo se ha intentado trabajar desde la perspectiva cuántica, más que desde la perspectiva cuántica, se ha tratado de vincular las teorías de la relatividad de Einstein con respecto a las nociones de espacio, tiempo y las dimensiones para una mayor explicación del universo como tal. Estas teorías que han ido avanzando, por ejemplo, en las explicaciones de las teorías de los multiversos, las teorías de cuerdas, han llegado a un punto en donde algunos físicos han llegado a establecer que no se puede llamar ciencia, puesto que todavía hace falta una gran cantidad de evidencia, y algunos otros siguen defendiendo que estas teorías pueden ser comprobables. Lo cierto del caso es que la teoría más actual con respecto a las cuerdas, que es la teoría de N, que se ha tratado de vincular también al comportamiento del universo, algunos científicos dicen que es una teoría tan perfectamente diseñada que no puede ser cierta. Y en virtud de la falta de comprobación de la misma, algunos todavía dejan claro que la matemática utilizada todavía es incomprensible como para determinar si es cierto o no. ¿Cuál es la función de la filosofía en el debate entre la ciencia y la religión sobre la creación? ¿Puede ayudar a encontrar puntos en común? Déjenme decirle que si nos imagináramos como un ring de boxeo, yo soy el referee, ¿verdad? Porque la filosofía siempre va a enfrentar a la ciencia y a la religión para buscar las falencias y las virtudes de ambas. Prácticamente podría decir que manejo los argumentos de los dos lados, y lo que busca es intentar llevar a un punto neutro donde cada uno descubra la falsedad de lo que dice y la verdad de lo que dice. Y ante eso llegar a un punto común que es precisamente donde parte la filosofía, llegar a ese punto de origen. Fue una ventaja que durante siglos la religión dio respuestas y la ciencia fue minorizada. En los últimos 5 siglos las mayores investigaciones del occidente fueron hechas por gente creyente. Las universidades más antiguas son de la iglesia. Ahí surgieron los mayores descubrimientos de los últimos años, de los últimos siglos. Es hasta el siglo XIX donde las universidades empiezan en un modelo secularizado. Pero aún así, muchos de los científicos que salen de estas universidades y que nos dan teorías, como por ejemplo la del Big Bang, que nos habla del origen del universo, sacerdote católico, George Lemaitre, ¿verdad? Entonces, de esa manera no veo ventaja en decir que la religión como que minorizó la ciencia, al contrario, la iluminó. ¿La búsqueda de respuestas científicas socava la importancia de la fe en la creación? ¿O en realidad fortalece la admiración por la complejidad de la existencia? Empezando por el avance en el estudio de las escrituras, de las sagradas escrituras, nos ha permitido que esto se aclare de una vez por todas. Porque si tú te encuentras con la Sagrada Escritura desde una visión fundamentalista, definitivamente la socava. Pero si entiendes la Sagrada Escritura como la entiende la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, ¿no? Porque encontrás en la Escritura una variedad de géneros literarios, que el Génesis también es un género literario. Entonces, el libro del Génesis, por ejemplo, usa imágenes sugestivas para explicar una realidad que, como decía anteriormente, o sea, todo el mundo se pregunta, desde que somos seres humanos, somos seres pensantes, nos preguntamos por el origen de las cosas y el fin de las cosas. ¿Es posible que la ciencia eventualmente descubra pruebas que respalden las creencias religiosas sobre la creación? Bueno, primero tenemos que partir de la base de que la ciencia, tal como la conocemos, nace en la Grecia antigua, donde se dio una gran convergencia de diferentes culturas, cada una con su Dios. Eso implicó que las discusiones con respecto al origen del universo fueran diversas, en virtud de que cada cultura tenía su Dios. Como por ejemplo decir que Marduk
que era el Dios de los babilonios, era Dios y no Jesús, por ejemplo. En antiguas veces llega a la conclusión de que no podemos llegar, que tenemos que buscar otra forma de analizar las cosas que no fuera a través del misticismo. A partir de ahí nace la razón, los análisis, la lógica, y la ciencia se le da un poco de intentar demostrar, por ejemplo, las nociones religiosas. La ciencia en sí no trata ni de afirmar, ni de desmitificar la ciencia, las creencias religiosas, perdón. Lo que la ciencia trata es de describir el universo bajo diferentes perspectivas o realidades. Y en el caso con respecto a si en algún momento la ciencia puede afirmar la existencia de un Dios, ese no es el objetivo como tal de la ciencia. Pero sí tenemos que tomar en consideración que hasta el momento lo que se ha descubierto con respecto al origen del universo, la teoría más aceptada, que es el Big Bang, que aún el Big Bang tiene diferentes nociones, diferentes aristas. Por ejemplo, algunos consideran el universo una expansión únicamente, algunos consideran que el universo se expande y que en un momento dado dejará de expandirse, más bien se va a comprimir, entre otras cosas, igual a la forma del universo. Lo cierto del caso es que hasta el momento y a través del estudio de la búsqueda de la partícula de Dios, el bosón de Higgs, pues todavía no hemos tenido un avance significativo con el acelerador de partículas que fue desarrollado en Suiza, y hasta el momento sabemos, de acuerdo con la teoría más aceptada, de que el universo se origina por una explosión de una partícula, pero todavía no se ha logrado explicar de dónde salió esa partícula. Entonces habrá que esperar muchos avances cosmológicos para lograr intentar si realmente podemos de alguna manera dar una explicación que esa misma explicación contradiga la existencia de un Dios. ¿Existen otros universos además del nuestro? ¿Y cómo podríamos saberlo? Puede establecer por dos aspectos desde la física. Física tenemos dos, física teórica y física experimental. Entonces, la física teórica es toda la parte matemática y física que se conoce a partir de lo escrito en un papel, producido por una computadora. Entonces podemos decir que teorías como por ejemplo realizadas por Stephen Hawking predicen la aparición de nuevos universos alternos, con un multiverso, que es lo que típico estamos viendo ahorita en las salas de cine, con películas como los Avengers o Spider-Man y otras cosas. Entonces, a partir de acá, de esta física escrita puño y letra o mediante computadoras, se predice la aparición de mundos alternos. Ahora bien, el reto está en la física experimental, que ellos tienen que elaborar maquinarias u otras instancias que permitan identificar la existencia dentro de los mundos alternos. ¿Tiene la humanidad la necesidad de Dios para entender la creación del universo? Bueno, si me preguntas a mí como creyente, yo sí tengo la necesidad de creer en Dios para entender la creación del universo. Y para mí le da sentido a mi vida. Yo le decía a mis estudiantes, a mí le ha dado sentido a mi vida la fe, tanto así que el día que yo me muera, si es que no existiera nada de esto, yo fui feliz. Esto le dio un plus a mi existencia. Ahí, si la humanidad me sirve, digamos, si a las otras personas les sirve, perfecto, pero también el que decide es libre. Yo creo que yo como creyente pienso que, y es así, ¿verdad?, que Dios le ha dado a cada uno la libertad de elegir qué quiere ser, o en qué quiere creer, en qué fundamenta la razón de su vida. ¿Por qué la religión a menudo considera su versión de la creación como absoluta? ¿Es debido a la naturaleza de la fe? Esa verdad absoluta tiene un nombre y es Dios, ¿verdad? Entonces, en el camino del encuentro con la verdad absoluta viene el desarrollo científico. La religión como tal no considera una teoría absolutista, porque decir algo, la teoría creacionista no la puede ver de manera absoluta, porque no es la verdad absoluta es Dios, no la teoría. Una teoría es una teoría nada más, una línea de pensamiento. Entonces, personas que utilizan la religión para defender su punto de vista absolutista y rechazar de plano otras teorías, ya eso no es la posición oficial de una religión, ¿verdad?
La posición oficial de una religión tiene que ver con el magisterio, como en el caso del catolicismo, tiene que ver con el magisterio y una vivencia real de la vida religiosa. Y una vivencia real de la vida religiosa no es negar la ciencia, al contrario, es iluminarla. Porque de hecho que el nacimiento de la ciencia está en la fe. La fe me lleva a mí a creer en lo que no veo. Y el querer acercarme a eso que creo me hace a mí cuestionarme sobre la realidad en la que vivo. ¿Y qué es la ciencia? ¿No? El resultado de ese cuestionamiento. ¿Cuál es la parte más débil de la teoría religiosa acerca de la creación del universo? El punto más débil es no constatar al 100% que la explicación que se da sea así. Porque no hay forma, a no ser que la persona que esté hablando sea Dios, para saber que todo tuvo ese orden y esa lógica. No hay forma de comprobarlo al 100%, inclusive la hipótesis de la teoría creacionista, que es la teoría de la religión, es una hipótesis y prácticamente usted la puede ver en común con otro tipo de religiones. Entonces a veces uno se queda, ¿quién copia aquí? ¿Puede la colaboración entre científicos, teólogos y filósofos conducir a una comprensión más completa de la creación? Pues sí, evidentemente. De hecho, dentro de la misma física hay especializaciones que van dirigidas al estudio de culturales, a la filosofía. De hecho, hay una gran cantidad de físicos que también han tenido especializaciones en filosofía, porque al final de cuentas la física depende mucho de la filosofía. O sea, las nociones de mundo y universo de alguna manera tienen un componente muy importante filosófico. La diferencia con la filosofía es que la física trata de comprobar mediante modelos físicos y matemáticos las teorías filosóficas, pero al final de cuentas sí lo puede hacer, sí se puede lograr mayores explicaciones y de hecho se hace. Como te digo, la filosofía como tal, hay una gran cantidad de físicos que sus especializaciones y doctorados son desde la perspectiva de la filosofía de la física. Y cuando se estudia y se va adentrando un poquito más en esta área, nos damos cuenta de la gran cantidad de componentes filosóficos que se tienen. Recordar, por ejemplo, que la noción de átomo, que le ha sentido, por ejemplo, la mecánica cuántica y una gran cantidad de teorías, a la química, por ejemplo, a toda la perspectiva química, al final de cuentas nace con un razonamiento filosófico. Nace en la Grecia antigua, unos 500 años antes de Cristo, gracias a Leucipo y Demócrito. La diferencia es que por ahí en 1900, o finales de 1800, perdón, los físicos tratan de darle una característica demostrable y explicativa de la perspectiva matemática y desde la perspectiva del conocimiento científico a esas teorías filosóficas. Pero evidentemente el hecho de que todas estas áreas puedan converger pues colaboraría a tener una mayor explicación o por lo menos algunas explicaciones más integrales sobre una serie de fenómenos. Más amplia, diría yo, pero más completa no. Yo como creyente creo que no vamos a llegar nunca a comprenderlo totalmente, porque siempre quedan cosas pendientes. Por ejemplo, en fe le llamamos misterio a eso que queda pendiente. En la ciencia pues le llaman teorías, no sé qué otro término más utilizan, para no decir que tienen la verdad absoluta sobre algo. Espero que sí. El día cuando nosotros aprendamos a unir fuerzas y no atacarnos, será el momento donde vamos a tener una mayor forma de conocer las cosas, una mayor objetividad. No somos enemigos, cada uno tiene una postura, pero ojalá que no la absoluticemos, que no creamos que tenemos la verdad al 100%. Esos son los errores que hemos cometido como historia. Claro que sí. De hecho, la ciencia nace por la filosofía, la ciencia nace por la parte esotérica, aunque no se crea dio pie y base fundamental a lo que es la ciencia actual. La misma religión también. El Vaticano tiene su grupo de científicos, teólogos y filósofos para determinar todo lo que pasa en el universo a nivel científico. Entonces, claro, siempre que sea colaboración y tener un objetivo y un fin óptimo y el mismo entre todos, es súper bien recibido. Claro que sí, la realidad definitivamente se necesita ver desde todas las perspectivas posibles, porque es una sola realidad la que vivimos. Lo que pasa es que cada uno tiene una percepción, y viene la relatividad, ¿verdad? Pero se necesita la participación de todos, el conocimiento de todos, para poder construir la apreciación de esa realidad. ¿Cuál es tu perspectiva filosófica sobre la creación del universo? ¿Crees que es un evento único o parte de un ciclo infinito?
Si fue un momento único, pues tuvo que haber un momento de inicio, y eso es real. Tuvo que haber un momento donde todo parta, no todo siempre existe, ni todo va siempre a existir. Entonces yo sí creo que tiene que haber un punto de inicio, pero no puedo negar que puede existir una continuidad temporal en medio de todo esto, que puede también haber un posterior. Al ver el horizonte y reflexionar un poco, nos damos cuenta de lo pequeños que somos. La poca información que tenemos no basta, no alcanza la vida para entenderlo. Hay un mundo de posibilidades que podemos descubrir. Cada verdad es única. ¿Serán verdades mutuamente excluyentes? ¿Será necesario adoptar una? ¿Quién sabe? Lo cierto es que ninguna teoría se desdice, y más bien se afianza en una realidad que seguimos desconociendo. Tanto el antes como el ahora y, por supuesto, el después.